Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Libre y Natural. Hoy vamos a hablar de algo súper normal que es sobre las casas, nuestros hábitats y en dónde vivimos, porque obviamente esto es muy parte de nuestra vida y tenemos que poner atención a este aspecto. Y para esto me traje una invitada muy especial. Su nombre es Gaia y ella es una bioconstructora. También es una activista ambiental y ha estado compartiendo su experiencia en creación de asentamientos sustentables. También ha estado involucrada mucho con el tema de la permacultura y bueno, en general, pues todo el tema de la bioconstrucción. Bienvenida, Gaia, al canal. Hola Adri, Ujú. muchas gracias. Y bueno, como les venía diciendo, hoy vamos a hablar sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares y vamos a hacer una comparación entre las casas convencionales y las casas bioconstruidas. Y vamos a hablar sobre materiales, vamos a hablar sobre estructuras, vamos a hablar sobre cómo nuestras casas nos afectan en nuestra salud física y emocional. Así que bueno, para empezar, pues si quieres, cuéntanos un poquito para aquellos que nunca han escuchado qué es esto de la bioconstrucción, qué tiene que ver, no sé, qué es lo diferente con lo normal para que la gente pues entienda un poco esta otra parte. Súper. Pues la bioconstrucción parte como de la arquitectura que se usaba antiguamente, que usaban nuestros ancestros, que era trabajar con los materiales que tenían disponibles a la mano, ¿no? Entonces, piedra, barro, madera, bambú, materiales que estuvieran de fácil acceso y pues que fueran accesibles para todas las personas. Y pues con el tiempo esto se ha ido modificando y nos hemos dado cuenta cómo ciertos materiales pues afectan nuestra salud, ¿no? Porque podemos inhalar ciertas pinturas, ciertas toxinas, ya que nuestras casas se calientan, se afectan por el sol, por la temperatura, y esto también puede generarnos más o menos confort. Por ejemplo, ahora estoy en una zona donde antiguamente, en la Riviera Maya, donde antiguamente las casas eran de barro y de paja, y ahora las personas creen que el progreso es poner una casa de concreto. Y pues aquí hace un calor muy fuerte y lo que sucede con estas casas de concreto es que se calientan muchísimo. El concreto recibe el calor durante el día y en la noche, a la tarde, cuando por fuera está fresco, dentro de la casa hace muchísimo calor, Mm, porque es un material no regular, literal funciona como un horno, se está calentando, calentando y larga transmite ese calor a la parte interior del hogar. Entonces vemos cómo por una idea de progreso, supuestamente de estética, cambiaron sus casitas de barro, que son súper, súper confortables. Claro, tal vez no eran las más estéticas porque pues las hacían muy básicas, pero hoy en día pues podemos llevar los acabados en barro a otro nivel y podemos llevar pues esto a otro nivel sin necesidad de pasarnos al típico cubito de concreto. wow, bueno, tremendo, aquí empezamos con toda. Ahora que mencionaste el cemento, es algo súper controversial en este tema pues de la bioconstrucción y yo entiendo que hasta cierto punto es muy útil, por ejemplo, para hacer cimientos o para hacer ciertas cosas, se ha dicho pues que es útil, pero la gente realmente tiene una concepción de que es más fuerte. ¿Quisieras hablarnos un poquito acerca de esa comparación entre el estructural del cemento, porque creo que eso es lo que la gente piensa y por eso escogen el cemento, porque piensan que es más fuerte? Entonces, si quieres aclararnos ese tema con respecto al cemento, sería muy bueno.
Pues mira, el cemento para construir grandes edificios, pues realmente fue para lo que fue diseñado y en ese caso sí podría cumplir una función de Ujú, resistencia interesante. Obviamente ya en espacios más pequeños, como el ejemplo que te doy, que es cambiar una pequeña casa de barro a un pequeño cubo de concreto, pues ujú. no funciona manera. Y luego, pues que las personas no tienen en cuenta temas como, por ejemplo, la bioclimática, que es el flujo, por ejemplo, del aire, para permitir que haya una ventilación cruzada, por ejemplo, y atraviese el aire permanentemente por la casa. Entonces, sí, claro, a nivel de resistencia para grandes edificios, por supuesto, pues puede tener unas ventajas. Claro, estamos hablando de muchos pisos, porque sí hay edificios en Turquía y en otros países de 3, 4 pisos que sí los han hecho completamente con barro y tienen muchísimos años, ¿no? Entonces sí el barro puede funcionar hasta cierta altura, ¿no? Sí, Sí puede tener resistencia, pero también el impacto en el momento de extraerlo es muy fuerte. La construcción tradicional es uno de los factores más contaminantes en este momento en el mundo, ¿no? Utilizar cemento, utilizar hierro es una de las cosas que está generando muchísima minería, muchísima destrucción de ecosistemas, de acuíferos. Entonces, pues sí, no es el caso de un edificio, si podemos evaluar, utilizar materiales que estén más cerca, más a disposición, que no tengan tanto impacto al momento de la extracción y que puedan también ser más beneficiosos. Por ejemplo, el barro tiene la propiedad de respirar y regular un poco la humedad. Nosotros necesitamos cierto nivel de humedad para vivir, para estar bien. Cuando estamos en zonas muy, muy secas, a muchos les pasa, a mí me pasa automáticamente cuando llego a la parte norte de México, que se me empieza a secar la nariz y se me revientan los vasitos, porque realmente necesitamos un nivel de humedad para nuestro confort. Y el ujú. barro permite y regula esa humedad. El concreto no hace eso. Entonces, pues sí hay cosas que nos aporta a nivel de salud, como por ejemplo eso, o lo que te mencionaba de ciertas toxinas que pueden estar en las pinturas, en las tejas, en muchos materiales que se han inventado, como por ejemplo el asbesto, que ya está prohibido en muchísimos países, pero se sigue utilizando en algunos otros, ya que se comprobó que ese material es de una toxicidad altísima y causa cáncer, ¿no? Entonces, pues sí sucede con muchos materiales no naturales que pues, tienen muchas más toxinas y al también estar en este juego con la temperatura y esto, pues van desprendiéndolas y pues nos puede afectar. Obviamente esto a largo plazo, pues, al final todos vamos a envejecer. De acuerdo. Bueno, muy interesante y yo quiero tejer un poquito eso que acabas de decir, con que cuando estamos en un lugar que no nos permite estar bien físicamente, por ejemplo, lo que Gaia nos explicaba sobre el aire cruzado, que si es una cajita de cemento no hay aire y si no podemos respirar bien y si no podemos oxigenar bien, pues tampoco podemos pensar muy bien. Y luego también todas estas cositas que parecen pequeñas, pero que a largo plazo van afectando nuestro cuerpo y asimismo van a afectar nuestra salud psicológica, ¿verdad? En la parte pues física como de las toxinas, como del aire, como todo este tipo de cosas, pero también en la parte energética de los elementos de nuestra interacción con la naturaleza, porque nosotros como seres biofílicos necesitamos tener constantemente una correlación, una interacción con los elementos de la naturaleza, como con el aire, como con las plantas y todo lo que esto
nos aporta. Y cuando estamos encerrados en estas cajitas de cemento, pues estamos aislados de la naturaleza. Y esto eventualmente se genera una epidemia de depresión, básicamente, ¿no? Y esto lo vemos mucho en las ciudades y lo vemos, es muy común y la gente no entiende y pues los factores son muchos, pero estoy segura que si la gente viviera en un contexto más natural, donde tuvieran más acceso a los elementos, pues hubiera muchísimo menos casos de depresión, porque es real que nosotros nos alimentamos emocionalmente de los elementos de la naturaleza. Entonces vean qué importante en las dos esferas, ¿no? Como tanto lo físico como lo emocional. Y hay una cosa que quería preguntarte también, que es algo que la gente lastimosamente pues tiene ya muy, muy arraigado y es aquello de los precios, ¿no? Entonces dicen que no, que es que lo más barato es hacer esta cosa de, no sé, esos, ¿cómo es que se llaman? Esos bloques que tienen huecos adentro y tú sabes que tú cuando vamos a un barrio así de pocos recursos, vemos esas casas hechas con esos bloques o bueno, los materiales más baratos prácticamente, pero realmente son más baratos porque ¿y qué pasa si lo otro lo tenemos ahí a la mano? ¿Cierto? Cuéntanos un poco sobre esta comparación y este estigma de la gente de que no, que construir natural es más caro y que no sé qué. Claro, construir natural siempre va a ser más económico si tú lo haces. Muchas familias de escasos recursos, pues ellos mismos han construido su casa, en la mayoría de los casos. Claro, si tú tomas la tierra de donde estás, si tienes acceso a madera, bambú, piedra, y tú mismo construyes tu casa, puede ser muchísimo más económico. Si ya pues vas a contratar a alguien que te diseñe, que te lo haga, pues se va a subir los costos, igual que si lo hicieras con concreto y no lo hicieras tú mismo, ¿no? Entonces, sí, construir naturalmente puede ser más económico si lo haces como se hacía antiguamente, que es hacerlo tú y hacerlo con tu familia y hacerlo con mingas y entequios, porque pues la idea precisamente de la bioconstrucción es analizar qué materiales tenemos a disposición en el entorno y basarnos en eso. Por ejemplo, también por aquí hay mucha piedra, entonces se puede usar piedra. También ya por esta zona hay barro, porque hay unas zonas de la Riviera Maya donde no hay mucho barro. Entonces también está el barro, están tradicionalmente aquí se usan los techos de paja o de guano, que son unas hojas grandes o de paja, que también son muy frescos. Te decía con esto del calor y también hay uno de los paradigmas con relación a los techos verdes y he escuchado a muchísimos arquitectos y muchísimas personas planteando que los techos verdes te van a transmitir humedad porque pues obviamente es verde y pues hay vida, hay humedad encima de tu casa o Espérate, que te... para los que no saben qué es un techo verde es cuando hay como una especie de jardín encima de la casa. Ya, Ujú. no, una aclaración. O que va a tener como animales que van Ujú, a dar a tu casa, ¿no? Como alacranes o ujú. diferentes los que puedan entrar a tu casa, ¿no? Y un techo verde tiene unos beneficios impresionantes a nivel de termicidad, es uno súper importante, porque tienes Ujú. una capa. Obviamente, para instalar un techo verde tienes que hacer una impermeabilización normal, igual que si hicieras tu impermeabilización para que no se te entra la lluvia y pues ya colocas unas capas para luego poder colocar la tierra y las plantas. Igual que los jardines que tienes alrededor de tu casa, pues los jardines afuera pueden tener su vida,
pero está fuera de tu casa. Entonces, en el caso del techo verde, también está afuera. Y esto lo he escuchado muchísimo como un temor, bueno, sobre todo por el tema de la impermeabilización, que la humedad entre. Hay un beneficio con el techo verde y es que realmente es el sol el que destruye los materiales impermeables, ya Mm, que el sol es el que dilata y expande los materiales por el calor, en la noche se contraen, en el día se expanden, en la noche se contraen, y es este movimiento lo que genera las rajaduras en el techo, pues por eso es que tienes que hacer mantenimiento a 2, 3, 4 años, dependiendo de los materiales que utilices. mm, Al tú techo verde encima de tu casa, además de los beneficios térmicos, de radiación, de polución, de humedad, de un montón de factores que te van a beneficiar, vas a proteger el material impermeable, evitando que tengas que hacer impermeabilizaciones permanentemente. Y esto es un beneficio que no tiene comparación y que no tiene precio, porque precisamente todos sabemos que uno de los grandes temas con los techos es tener que estar haciendo mantenimiento constantemente, y pues al quedar protegidos del sol a través de la tierra y de las plantas, pues ya puedes tener techos casi que si están bien instalados sin necesidad de mantenimiento alguno. mm. Una pregunta, entonces los techos verdes, ¿tú crees que son mejor para un sitio donde haya bastante sol? Porque van a reducir ese calor y a la vez, pues el sol es el que está más poniendo en peligro los materiales. En realidad, los techos verdes tradicionales se empezaron a usar como en las zonas nórdicas, como Noruega, Islandia y esta zona, Ah, y sí. se utilizan para aislar térmicamente las casas de los fríos tan intensos, y Mm, todas construcciones que tienen 500, 600 años, que están completamente bien y que tienen muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, cuando hablamos de aislación térmica, vamos, claro, yo como llevo más tiempo en esta zona calurosa, pues hablo como del calor, pero realmente funciona para los dos lados, ¿no? Te va a proteger del frío extremo y, o sea, va a regular tu temperatura, tanto de calor como de frío. Y claro, también en estas zonas frías tenemos una radiación muy fuerte, inclusive por la altitud, como en el caso de las montañas, en Colombia o en cualquier lado, también la radiación solar puede ser muchísimo más fuerte en esos lados, y también te va a proteger pues tu material impermeable. mm. Claro, este tema de la temperatura a mí me gusta mucho y fue una de las cosas más interesantes que vi cuando fui a visitar a las naves tierra, y era que todo el concepto de la masa, bueno, no sé cómo se dice en español, pero de la masa, ¿no? Como que haya una pared gruesa, hace no solo que el frío no entre, sino también que el calor no entre. Por ejemplo, en Colombia, en la parte cerca donde yo nací, en Barichara, hace mucho la tapia pisada, que me parece pues una hermosura, ¿no? Que son unas paredes pues de este porte, ¿no? Gigantes. Y tú entras en una de estas casas en pleno mediodía y está fresquísimo, parece como una mini nevera. Y asimismo, cuando está de noche o lo que sea, no hace frío porque se mantiene como un microclima, ¿no? Cosa que no pasa con ningún otro material sintético, pues que se hayan inventado como el cemento o esos bloques o cualquier otra cosa, ¿no? Y el Y con tema, sí, no, dime. estas, ¿no? En Barichara, que ese también es otro de los mitos, que no va a tener durabilidad y que se Ah, va
sí, que no va a ser durable, ¿no? Que es mucho más durable el cemento o esto que el barro. Y por ejemplo, Barichara o Villa de Mm. Leyva son ejemplos de, pues, de pueblitos de 500 años. eh, Sí, completamente. Y esto de que va a ser más durable, pues no, porque en el caso de la tapia pisada, ella se va agrietando, pero esas grietas se van distribuyendo el peso. Entonces, por eso duran 300 años esas casas, porque cada vez que se va agrietando más, va siendo incluso más fuerte, porque se va distribuyendo todo el peso y se va volviendo incluso más pesado. En cambio, un cemento que se te quiebra, ya se parte como una galleta y toca pues reemplazarlo, ¿no? Y bueno, pues sí, el tema de la temperatura y del clima dentro de la casa es muy importante también porque la gente usa mucha energía eléctrica para hacer que su casa esté de cierta temperatura cuando, o sea, podíamos haber hecho eso naturalmente, ¿verdad? Y como tú dices, tal vez en los edificios más difícil, pero en la casa, ¿verdad? O sea, se puede resolver. Y aún así, por ejemplo, aquí donde estoy, pues las casitas, pues las hicieron de concreto y estamos trabajando en colocar muros verdes, que también al igual que el techo verde, y ese era otro, decían, pero muro verde se va a pasar la humedad. Y yo le decía, no, por supuesto, antes de instalar el muro, vamos a generar, a impermeabilizar, igual que si fuera un techo. Ahorita hay un material muy interesante que se llama Impercaucho, que es un impermeabilizante hecho a base de llantas recicladas de Ujú. diferentes partes, impermeabilizas y luego puedes generar tu muro verde, que puede ser un muro pues como con una instalación compleja o puede ser como una macetera con un buen sistema de riego, con un buen abono, con plantas, ya pueden ser enredaderas o que se agarran, que Sí. van protegiendo el techo y eso pues va a absorber toda la radiación y pues la idea ahorita aquí estamos trabajando en bajar la temperatura de las casas y también pues por supuesto en enseñarle eso a las personas que sufren, porque realmente sufres de estar en un lugar que no es confortable o ves, por ejemplo, en Playa del Carmen, veía los vecinos que en las zonas en los momentos en que hacía más calor, se suben a dormir sobre el techo, o sea, prefieren dormir a la intemperie que dentro de su casa porque realmente es poco confortable. No, esto es una locura realmente. Y pues espero que este mensaje que estamos compartiendo hoy y pues que muchas otras personas están compartiendo en el mundo, este mensaje de la bioconstrucción llegue más lejos porque es como ir en contra de la corriente, ¿no? O sea, esto que dices de no, pues mi casa no me sirvió para lo que tenía que servir una casa. Es muy trágico y también, bueno, las personas de pocos recursos lastimosamente sufren, pero las personas que tienen más recursos pues no tienen reparo en pagar, no, que dos aires acondicionados o que el calentador o que no sé qué, y pues realmente terminan es pagando, pero este pagando no quiere decir que quede en el aire, esto quiere decir que están quitando energía de la madre tierra para poner una temperatura en su casa, ¿verdad? Que podían no haber hecho eso desde un principio. Sí, no, y bueno, además del costo económico, obviamente sabemos que la electricidad es una de las cosas que más le está costando a la Tierra, tanto por estas plantas nucleares que ya se ha visto que han generado tanta contaminación, hidroeléctrica, represas, y eso que la hidroeléctrica es como la menos peor, pero la que más usan también es la quema de carbón, ¿no? Entonces, sí, todo lo que es electricidad es un gasto y un impacto para la tierra muy fuerte que Ujú. podríamos controlar.
a partir de muchas cosas, porque también, por ejemplo, bueno, además de hacer más térmica, más confortable, de mirar la circulación del aire y todas estas cosas, por ejemplo, también el tema de las entradas de luz, ¿no? Que Sí, pequeños luces. También otro tema importante en la termicidad es generar salidas de aire caliente, ya que el aire caliente asciende y el aire frío desciende. Entonces, al permitir y diseñar un espacio por donde tu aire pueda circular, aparte también puedes tener, de bajar tu temperatura, puedes aprovechar esos espacios para entrada de luz. Entonces, eso te va a permitir tener luz hasta altas horas de la tarde y no necesitar encender la luz en la casa. Y otro tema que también en muchos lugares, también en esta zona hay mucha humedad. Pero claro, si tu casa también es completamente oscura, como una cueva, pues va a ser más propenso a la humedad. Si tu casa tiene entradas suficientes y buenas entradas de luz, como estos tragaluces en el techo, pues va a ayudar a iluminar y pues esto es lo opuesto, va también a ayudarte con el tema de la humedad. y también esto que dices es muy importante también con el tema de la depresión, porque nosotros como seres humanos realmente necesitamos sentir la luz del sol desde la mañana. Y bueno, si de pronto no podemos salir de una vez desde la mañana, pero que el sol entre en nuestra casa es una bendición increíble. Entonces, una casa que tenga más luz natural y que tenga más aire, pues también nos va a ayudar a tener pues una vida emocional muchísimo más estable y pues físicamente también, obviamente la salud, sí, porque el aire pues es todo, ¿no? Es todo. Bienestar, ¿no? Esto se trata de bienestar y hablando de bienestar, también la forma de la casa, además de la luz, del confort térmico, también la forma se puede, por eso también a veces utilizamos geometría sagrada y todo esto que nos reconecta con esta esencia, con de dónde venimos, de dónde sale nuestro óvulo cuando se fecunda y empieza Mm. a formar de dónde viene la vida. Entonces, al utilizar geometría, ya se ha comprobado que también cuando entras en espacios que están diseñados de esta forma, cambia tu campo áurico y sientes como mayor bienestar, ¿no? En estos mandalas que hacemos gigantes, también Mm. ahí hay bienestar en eso. Por supuesto, y estas formas como más orgánicas, ¿verdad? Porque también la energía pues que de la tierra y de nosotros mismos circula de una forma bastante orgánica. Y cuando estamos en un cuadrado, pues estas esquinas también están haciendo perder muchísimo la fuerza de la energía que está vibrando. El otro día vi una pregunta que me pareció muy graciosa, pero que luego pues vi que nadie la iba a responder, así que yo la respondí, que fue como alguien preguntando, oiga, ¿y por qué no hacemos un temazcal cuadrado? ¿O por qué no existen los temazcales cuadrados? Y yo así riendo. Y yo, wow, bueno, válida la pregunta, pero mi concepción fue como, pues, o sea, un temazcal es un sitio de sanación y un sitio donde la energía se mueve. Y obviamente si va a tener cuatro esquinas, pues esa energía se va a perder y no va a haber ese realmente vórtice que existe porque un temazcal pues es redondo, ¿no? Y lo mismo pasa en el sitio donde dormimos y lo mismo pasa en el sitio donde nos vamos a reunir, donde tenemos, o sea, donde los hábitats que vamos teniendo durante la vida, realmente sí sería hermosísimo que todos pudiéramos tener acceso a lugares en formas más orgánicas. Pero esto ya es otro paso, ¿no? Porque es que toda la vida que está construida ahorita es un cuadrado y es complicado como cambiar todo lo que ya existe, ¿no? No, precisamente ahora eso, se necesitan personas que empiecen a romper este paradigma que son las ovejas negras que les llaman,
pues que vienen a romper, ¿no? Como la estructura de lo que ya viene establecido Mm, para plantear nuevas formas, que inclusive es muy curioso porque estas nuevas formas es volver a retomar formas pues más antiguas, tanto de curarnos, de construir mm, nuestras casas, el planeta y el territorio, ¿no? Como desprogramarnos de esa idea, de todas esas ideas, porque ahorita estaba pensando, ¿no? Tanto como en la medicina, que dicen que el sistema médico creó las universidades para que convencer a todas las personas de que esta es la forma de sanación, pero realmente es un gran negocio. Lo mismo ha sucedido con la construcción, ¿no? mm, Crearon, por supuesto, hay cosas muy útiles de la medicina, ciertas cirugías, ciertas operaciones. También hay cosas útiles de la ingeniería y de poder entender cómo funcionan, pero al final termina sirviendo a un sistema, también a un gran negocio de explotación de la tierra, ¿no? Entonces es volver a reconectarnos con qué es lo esencial, con qué es lo que necesito. Cuando yo vivía en la ciudad, yo creía que necesitaba ir a un cine, que necesitaba ir a un bar, que necesitaba ir a mm. un restaurante, o que como que si no estaba cerca de esas cosas no podía estar bien, no podía vivir. Y cuando ya me animé a ir a vivir afuera, te das cuenta que no puedes vivir es sin la naturaleza, que no puedes vivir es como sin esta paz, y que realmente ya no quieres volver a esos espacios, que es una de los primeras cosas y de los apegos que usualmente tenemos y que nos limita para poder dar ese paso a vivir una vida como más simple y natural, como ¿no? Porque esto realmente la bioconstrucción, por supuesto, se está dando más es como en las afueras de las ciudades y no dentro, ¿no? Aunque también se puede empezar a intervenir. Hemos visto ciudades que se han reverdecido a través de los techos verdes, a través de los jardines. Sí se puede, pero pues claro, no hay como estar realmente conectado con los árboles, con la naturaleza, ¿no? Lo que hablabas de la Mm, importancia de recibir el sol, de que la vitamina D se active en nuestro cuerpo, la importancia que tenemos de hacer grounding, de conectar nuestras raíces con la tierra, porque ya se comprobó y les recomiendo mucho ver este documental que creo que está en Netflix o en YouTube en varios lugares que se llama Earthing, que también se escribió un libro sobre esto, donde se comprueba científicamente por qué es importante que tengamos conexión directa con la tierra para generar procesos desinflamatorios, ¿no? Como mm, arte mm. de enfermedades, de dolores que se pueden curar y prevenir si tan solo tenemos unos minutos al día conectados en la tierra, ¿no? Pero pues en las ciudades esto es más difícil, a veces tienes que caminar mucho tiempo para llegar a un pequeño parquecito a conectarte, Sí, viviendo, abres la puerta y ya estás ahí conectado con la tierra. de acuerdo. Incluso a veces algunas casas tienen pisos de tierra, que ya pues lo mejor, ¿no? Y Completamente. Sencillo, también hacer pisos de tierra es muy sencillo. Ayer alguien preguntaba que cómo se hacía si vivía en un lugar húmedo, pues por supuesto hay que generar una base como de grava, de piedra, para aislar esa humedad que nos suba y después ya poner pues como la tierra, que claro, es un piso que es diferente a lo que conocemos, ¿no? Pero funcionan delicioso, la verdad. Yo he estado en varios lugares que han elegido piso de tierra. Sí, tienes que repararlo, pero al repararlo es ir, mezclar un poquito de tierra y acomodar donde se haya dañado. Y también, pues eso, que los muebles, pues lo dañan un poco, pero también ahí es volver a eso de poder pararnos y sentarnos desde el piso, que ya se comprobó que esa es una de las cosas que ayudan a nuestra movilidad y a nuestra longevidad, ¿no?
De acuerdo, y ese tema, ya saben que acá en mi canal tengo varios videos al respecto sobre muebles, minimalismo y salud. Y bueno, pues ya para cerrar este tema, porque nos podríamos quedar aquí hablando todo el día y la noche, es un tema súper amplio y súper importante para muchos aspectos de nuestra vida y pues de esta misión de la nueva tierra. Pero pues nada, quería que nos dejaras aquí con tus últimas palabras, consejos, demás, que quieras compartirnos. Y antes de que hagas eso, pues les recuerdo a todos que les voy a dejar aquí en la descripción todos los links donde pueden encontrar a Gaia. Ella también tiene un canal de YouTube y comparte muchísimo sobre todo ese tema de la bioconstrucción. Así que por favor vayan y se educan también. Y bueno, te dejo aquí el espacio para que nos compartas. Bueno, pues pedir al universo que nos ayude a desprogramarnos, que son tiempos para no estar anclados a una sola creencia, porque hay mucha información y muchas verdades que desconocemos, entonces son tiempos para estar abiertos, para que precisamente la nueva información pueda entrar y que busquen que ahí la vida les va a estar enviando señales de por dónde es el camino. Y que sí, hay mucha gente que está compartiendo. Precisamente nosotros estamos creando una escuela. Bueno, seguimos con la idea de escuela porque llevamos muchos años con el tema de la escuela. Precisamente nuestro YouTube de Ejército de las Luces tiene que ver con esto. Eso, ¿no? Poder, gracias a toda la gente que genera contenido como tú y que hay un montón de contenido de un montón de cosas, pues ya podemos no limitarnos a creer que lo que sabíamos era verdad, sino explorar y en caso de que queramos realmente poner las manos al servicio, yo cuando empecé no sabía nada de nada, solo sabía que quería construir mi casa, mi comunidad, mi aldea y empecé a estudiar y a aprender y bueno. Ahora me cambié de la fotografía a la bioconstrucción porque bueno, Mm. me gustó más. Pero sí, que abran su mente y que hay mucha información por aquí y que no hay límites para cualquier cosa que queramos crear. Toda la información está ahí a nuestra mano cuando queramos buscarla. Así Y es. muchas gracias, Adri, por invitarme de nuevo. No, gracias a ti por regalarnos de tu tiempo y de tu sabiduría. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos están viendo y recuerden que eso, construir su casa sería lo más lindo que pudieran hacer. Y pues si todavía no pueden, pues igual hay mucha información de cómo optimizar también su propio hogar en donde sea que estén. Así que nada, pues les deseamos todas las buenas vibras con ese camino y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.